Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Hoy, 30 de septiembre, vamos a tener una edición especial porque vamos a reflexionar sobre el Día del Periodista. El 1 de octubre los peruanos recordamos el Día del Periodista precisamente porque fue en esta fecha que se fundó el primer diario del Perú, el Diario de Lima, un 1 de octubre de 1790. Hoy tenemos un programa en realidad especial. Vamos a tener invitados al señor Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas del Perú. Por cierto, a nuestro director Félix Paz, para que reflexione sobre lo que significa hacer periodismo desde medios públicos. Va a estar también el doctor César Mejía, que analiza la evolución de la prensa, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Y viene también Ángel Páez, reconocido periodista de investigación. Me tomo un segundo para leer una frase del gran maestro Raúl Porras Barnechea en su artículo El periodismo en el Perú, referido precisamente al Diario de Lima. Don Jaime Bauzati Mesa, dice el maestro Porras, se propuso remediar esta indiferencia publicando el 1 de octubre de 1790 el Diario de Lima, el de los 4 adjetivos: curioso, erudito, económico y comercial. El editor ofrecía a los suscriptores comodidades increíbles por el precio de 15 reales al mes. Damos la bienvenida primero a los invitados, Max Obregón, decano del Colegio de Periodistas del Perú, y Félix Paz, director de la Agencia Andina y el Diario El Peruano. Max, bienvenido a la Agencia Andina. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Félix, estamos en el programa especial. Muy buenos días, Max, un gusto tenerlos aquí. Sí. Bueno, a la orden para conversar de nuestra pasión. Max, 1 de octubre, Día del Periodista. ¿Cómo nos encuentra como gremio profesional esta celebración? Como gremio nos encuentra en un proceso de reafirmación, de recuperación de espacios, de preocupación por los contenidos que se vienen dando en líneas generales, pero sobre todo con el interés de recuperar un espacio perdido que se perdió en década anterior, donde a partir de esa debilidad e interés por intervenir en los medios de comunicación hubo un relajamiento, empezando por nuestras autoridades dirigenciales, permitiendo posteriormente de que bajo el argumento de que la libertad de expresión podía ejercerlo cualquier persona, tenemos a veces la infiltración de gente que no está preparada para el tema de la comunicación, el periodismo, y esta es una profesión como cualquier otra, especialista. Ayer nomás hemos encontrado en un determinado sector del Estado que para hacerse cargo de esta tarea estaban pidiendo un bachiller en abogado y que tuviera algún premio en publicidad, aparentemente todo muy dirigido. Hemos intervenido y ha quedado sin efecto porque la ley establece que estos cargos estén en manos de profesionales. Tenemos un gran contingente de estudiantes, 12.500 a nivel nacional en la especialidad. Estudiantes, ciencia de la comunicación y periodismo, 2.500 que salen al año, y cada vez, a veces la posibilidad de ingresar a este mercado que existe es muy difícil porque se ha permitido a veces el ingreso de otras personas que no necesariamente tienen la formación académica ni los pergaminos necesarios, pero estamos en una etapa de recuperación. Este es un proceso y creemos al fin y al cabo de que vamos a recuperar los espacios que, como digo, se perdieron en épocas anteriores. 12.500 estudiantes de periodismo, entonces, 2.500 que egresan cada año, y los medios públicos tienen un importante papel que cumplir en ese contexto que nos describe Max Obregón. Félix, ¿cómo nos encuentra a los periodistas del Peruano y Andina este 1 de octubre, Día del Periodista? Justamente como lo menciona Max, nosotros también vivimos un proceso. A partir del año 2001 se da todo un proceso de revalorización de lo que son los medios estatales, los medios públicos, y cada uno de los gobiernos que han venido, el gobierno del presidente Toledo, del presidente Alan García, del presidente Ollantumala y hoy del presidente Kuczynski, han ido sumando y fortaleciendo la labor de los medios del Estado, ¿no? Hablamos de Canal 7, hablamos de Radio Nacional y en nuestro caso del Diario Oficial del Peruano y la Agencia Andina. ¿Y dónde se ha centrado este trabajo, aparte de fortalecer o robustecer la labor del periodista? Como bien lo dice Max, ¿no? Del periodista que ha cursado estudios en una universidad, ¿no? En una institución educativa, en el tema de la pluralidad y la neutralidad. Hacia ahí ha ido este camino de fortalecimiento y de trabajo de los medios del Estado.
Max, ¿cuáles son las prioridades en cuanto a la formación del periodista? Desde el Colegio de Periodistas del Perú, ¿es posible detectar estas carencias y estas necesidades urgentes? ¿Cuáles dirías tú que son las principales necesidades del periodista peruano en este momento? Yo conversaba con responsables de otros medios y hay un tema sí fundamental. Cuando hablo de 12.500 estudiantes, hablo de ciencias de la comunicación en general, que estamos hablando de especialistas o gente que quiere hacer comunicación organizacional, audiovisuales, publicidad, marketing y periodismo. De esos 12.500, apenas el 10% está interesado en periodismo. Primero porque sabemos lo difícil que es la carrera, no necesariamente tiene una retribución económica tan buena como las otras especialidades, audiovisual, producción, qué sé yo. Y esto ha llevado además que a veces sea tan amplia la formación que no se tiene la especialidad. Y una de las debilidades que reconocen los directores de otros medios es que a veces para periodistas no están lo suficientemente preparados en el tema. Y hay demasiado, si antes se decía que el periodismo tenía era un mar de conocimientos por 5 centímetros de profundidad, ahora estaremos en medio centímetro de profundidad, porque la amplitud es demasiado. Entonces, ellos, por ejemplo, y este es un tema que hay que discutirlo al interior de las universidades, se prefiere a politólogos, a economistas, abogados, porque con ellos que tienen una formación en la especialidad, en determinada especialidad, por ejemplo, me dicen que es más fácil aprender después la técnica, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que verlo. Yo quisiera, además, sobre lo que ha dicho Félix, resulta importante que se fortalezcan los medios del Estado. Hace algunos años había una discusión que el Estado no debería tener medios de comunicación, de ninguna manera. Nosotros, por ejemplo, institucionalmente no nos oponemos porque es importante tener una voz oficial, tener la información en momentos en que además que los medios tradicionales y comerciales se preocupan de otro tipo de contenidos que de alguna manera satisfagan morbo o rating, el Estado tiene que tener sus medios de comunicación. En este sentido, yo me alegro que ha habido una continuidad desde el 2001, que los diferentes gobiernos hayan asentado y fortalecido el papel de los medios, tanto con la docente profesional como el desarrollo tecnológico, que ha sido muy importante también. Claro que sí, el desarrollo tecnológico, sobre todo, que es una ola que nos va a tomar de todas maneras a la prensa, digamos, tradicional, o más tradicional, como el Diario El Peruano, un diario con 190 años de circulación en el país. Félix, hay proyectos, por cierto. Hemos discutido mucho sobre lo que significa esta ola digital y los cambios que demanda, tanto en la forma de presentar las informaciones como en las capacidades que son requeridas por parte de los periodistas para ejercer en estos nuevos contextos. ¿Cómo ves tú el futuro de los medios públicos? Sé además que tú estás muy interesado en analizar, digamos, la parte de la estructura formal para garantizar esta pluralidad que destacas tú como uno de los méritos, como uno de los atributos principales de la prensa, de los medios públicos. Así es. Como bien lo señala Max, los medios del Estado, los medios públicos, desempeñan actualmente un rol, ¿no? Nuestro rol como medio es el de informar aspectos que no son tomados en cuenta por otros colegas, ¿no? Y que van relacionados a temas primordiales: el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, el acceso al agua, y temas que van a permitirnos avanzar como sociedad, ¿no? Iniciar, me habla de proyectos, iniciar el gran debate mirando al Bicentenario, ¿no? ¿Qué miramos hacia el Bicentenario? La celebración del Bicentenario de la Independencia, el Bicentenario de nuestra libertad, ¿el Bicentenario de qué? Ese es el rol que debe cumplir el rol del medio de comunicación del Estado, y hacia ahí va uno de nuestros proyectos. Ya, esa mirada de conversar y poner nuevamente en debate estos temas políticos, estos temas de importancia, que más allá de aspectos coyunturales que son relevantes, pero la mirada como medio y como país hacia lo que va a ser el 2021, ese anhelado, esos 200 años para celebrarlo, no como hace 100 años atrás, que era una celebración de obras, ¿no? de grandes obras a nivel nacional, monumentos, sino hacia el monumento del ciudadano. Entonces,
Dentro de eso está orientado, o vamos a orientar, ¿no?, el trabajo del peruano, 190 años, y el trabajo de la Agencia Andina, 35 años, el hermano menor de todos estos medios de comunicación del Estado, ¿no? Y Max no puede contar cómo era Andina en los años 80 y que ha habido toda esta evolución con la mirada de no perder lo histórico, no perder todo lo avanzado y enfocarnos hacia ese futuro digital que nos va a permitir avanzar y llegar a más peruanos. Ese futuro digital, Félix, ¿qué desafíos representa para los periodistas? Estamos recordando el Día del Periodista y por tanto vamos a fijarnos en el equipo de trabajo, el equipo humano que compone nuestra casa editora. ¿Qué desafíos plantea para los comunicadores, para los periodistas, este nuevo escenario, este contexto que tú describes, además con ese importante hito del Bicentenario? Como lo debatimos al interior de la organización, actualmente se habla del periodista 2.0, ¿no?, que es el periodista que puede tomar una foto, que puede escribir, hacer un video, lanzar el Twitter, el Facebook. Nuestra mirada está en crear un periodista 3.0, que además de las capacidades tecnológicas, tenga el complemento y la solidez que da la profesión, que da el haber pisado una universidad. Y ir confluyendo esta mirada de lo académico, de la academia, con la mirada de lo digital, pero también de la experiencia. Porque ese es el periodismo. O sea, el periodismo no solamente es una técnica en prensa, el saber escribir, ¿no?, sino que trae recoger la información, procesarla y luego difundirla. Esa es la labor del periodista y de un periodista que ha pisado una universidad, un centro de estudios. Claro que sí, además material humano tenemos, Félix. Yo estoy mirando en este momento a nuestros compañeros que nos están acompañando desde las cámaras de transmisión, desde la isla de edición, y es personal bastante joven en realidad. Max, la pregunta similar, ¿qué desafíos para el Colegio de Periodistas propone este nuevo escenario de cambios tan grandes y tan importantes como la tecnología, por ejemplo, y qué se piensa hacer desde un gremio tan importante como el Colegio de Periodistas del Perú? Ahí hay un tema que a nosotros nos preocupa, como por ejemplo el de las generaciones. El colegio fue creado un 1 de octubre del año 1980 con el arquitecto Belaunde. Sin embargo, de ahí hasta la época han ido incrementándose a través de una serie de profesionales y gente joven. Entonces tenemos un desafío, el de las generaciones iniciales de la máquina de escribir, como habla Félix, la de teletipo, que yo estuve en la época de Andina, donde además que debo reconocer como mea culpa que en ese momento era una agencia de noticias del Estado y en determinado momento, ya queda para la anécdota, una noticia que se transmitía que se había perdido el perrito de una persona, ¿verdad? Imaginemos lo mismo, traslademos a España, a EFE, a ANSA, ese tipo de noticias no podía tener porque no había una línea profesional. Entonces, el tema es la gente que se incorporó, que se quedó a veces en la máquina de escribir, que tiene una gran experiencia, como mencionó Félix, pero el tema tecnológico lo asustó. Y tenemos las nuevas generaciones de gente con formación que maneja, pero todavía no tiene la profundidad. Esa simbiosis hay que verlo cómo se empieza a desarrollar. Resulta muy importante, sí, pues el tema tecnológico, manejar, editar, pasar la información rápido, que además compite con otros medios que no necesariamente están preocupándose en la profesionalización. Tenemos importantes medios de comunicación donde, valga el término, patinan solamente por querer ganar la primicia porque alguien la dijo. Hemos tenido hasta el aire, han matado a gente, ¿no? Canales de señal abierta, solamente por lo elemental de no contrastar información. Entonces resulta esa rapidez tener con el profesionalismo de saber contrastar, de tener fuentes a los cuales podamos acudir de inmediato y simplemente comprobar la información. No es el tema exclusivamente de primicias, porque al final el tema de primicias ya pasaron, las primicias antes eran al día siguiente. Ahora una primicia por un minuto deja de ser primicia porque rápidamente se extiende y se acabó quien lo dio primero. Se trata de tener una mejor información y creo que ese es el reto que debemos asumir desde la institución y de la mano con las universidades. Claro que sí, es un tema del que en realidad se podría conversar muchísimo más. Max, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial por el Día del Periodista. Félix, muchas gracias también por participar en este bloque. Vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestro especial Retos del Periodismo en la Era Digital. Trabajamos para tener una sociedad bien informada. Nuestros objetivos van dirigidos a brindar toda la información, tanto a los públicos peruanos como extranjeros. Los periodistas tenemos una gran responsabilidad de informar
con respeto a la verdad, con honestidad y con transparencia, porque la información es muy importante para la toma de decisiones. Hay una responsabilidad también de una continua capacitación, no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías, creo que por ahí se abre una nueva oportunidad para los periodistas en la medida que nosotros podamos informar de mejor manera y en múltiples plataformas, creo que estaremos contribuyendo con esta gran responsabilidad que tenemos. La labor periodística se centra a sí mismo en la veracidad, la objetividad, la rapidez, ¿no? Lo cual es fundamental en estos tiempos, donde todos vivimos en tiempo real, ¿no? El trabajo de informar implica también contextualizar los hechos, ahondar en las razones y prever consecuencias de modo tal que el público, la audiencia que reciba nuestras informaciones pueda tener panoramas completos respecto a los hechos o los procesos sociales. La responsabilidad del periodista también es buscar lenguajes interesantes para el público. El periodista es el moderno historiador, ¿no? Porque a raíz de las informaciones que difunde se reflejan los acontecimientos más importantes de la sociedad. Actualmente el periodista tiene un montón de retos, ¿no? Sobre todo la tecnología a veces es un gran reto para que los periodistas podamos ejercer nuestra labor. Nosotros tenemos que siempre estar preguntándonos ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cosa está raro? ¿No? El olfato periodístico. Eso nunca va a ser reemplazado por ninguna tecnología. La responsabilidad que tenemos es justamente poder hablar de otros temas. Esa es una responsabilidad social que tiene el periodismo. Otros temas que enseñen sobre otras características que tiene nuestra sociedad. También necesita que el periodista tenga su propia biblioteca, tenga lecturas, sepa reflexionar sobre los temas antes de publicarlos, consultar las fuentes, cosas básicas que se han perdido por la rapidez. La rapidez nunca va a reemplazar a un buen periodista. Aquí se procesa la noticia. Hechos que acaban de ocurrir con información debidamente confirmada. Porque inmediatez y veracidad nos caracterizan. Andina maneja el lenguaje audiovisual que la modernidad exige. Porque una imagen vale más que 1000 palabras y nosotros lo sabemos. Andina es muy activa en redes sociales. Nuestros usuarios se informan primero en Facebook, Twitter y YouTube. Televisión en vivo vía Andina, canal online. Para entrevistar a los protagonistas de la noticia en un estudio digital de avanzada. Siempre en línea, vía radio online, para ampliar la información de primera mano. Andina suma y va acorde a la tecnología para ofrecerle lo mejor en información. 35 años trabajando para ser líderes en nuestro sector. Agencia de Noticias Andina. Un medio público para servir al público. Amigos de la Agencia Andina, hemos visto un resumen de comentarios de los periodistas, tanto de la Agencia Andina como del Diario El Peruano, reflexionando sobre la responsabilidad del periodista a propósito de esta celebración, 1 de octubre, Día del Periodista. Se recuerda la fundación del primer diario del Perú, el Diario de Lima, fundado por Bauzate y Mesa. Y es momento de conversar con un destacado periodista de investigación en nuestro país, el señor Ángel Páez, que ha tenido la gentileza de acercarse a nuestro set de transmisión, no obstante su recargada labor. Y también está con nosotros el doctor César Mejía, doctor en periodismo por la Universidad San Pablo de España, magíster en periodismo y además que ha publicado libros interesantes con respecto al periodismo. Uno de ellos es Cultura Popular Limeña y Prensa Chicha, este libro del año 2011. Ángel, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los desafíos, Ángel, del periodismo de investigación a propósito de esta celebración del Día del Periodista, en un contexto en que se percibe cada vez más la presencia de grupos económicos en este segmento, en este sector de la prensa? ¿Cómo ves tú este panorama? Vivimos ahora un proceso de transformación radical de los modos tradicionales de producción, captación y difusión de la información.
Esto ha representado todo un desafío para los periodistas porque tenemos que desarrollar habilidades para manejar la tecnología. Sin embargo, la tecnología no va a suplantar la reportería o la investigación periodística. El trabajo del periodista que tiene que hacer en el campo, confrontar fuentes, cruzar datos, etc. Y en esa perspectiva, evidentemente, otro desafío que tenemos los periodistas es darnos cuenta que no solamente tenemos que dedicar al Estado o al gobierno de turno, también hay poderes fácticos que deben ser escrutados. Las normas básicas del periodismo en general nos dicen que los reporteros debemos ser vigilantes y debemos ser fiscalizadores. Y en ese sentido no hay que hacer la diferencia de un lado o lo otro. Entonces estamos en un momento muy particular porque todas estas tecnologías nos proveen de herramientas muy importantes para hacer ese trabajo de vigilancia y fiscalización. De hecho, ya tenemos algunas experiencias en nuestro país. Hay 3 plataformas digitales como Ojo Público, IDL Reporteros y Convoca, que han comenzado a hacer investigaciones, han hecho trabajo de vigilancia y de fiscalización, y es más, ya han conseguido premios internacionales. Entonces, esta tendencia ya comenzó a ser captada también por los grandes medios de comunicación. De hecho, en la República, el equipo de la unidad de investigación ha comenzado también un proceso de transformación y ya hemos comenzado a producir investigaciones para plataformas digitales. Claro que sí. Interesante además el panorama que nos presentas, Ángel, porque es prácticamente reflexiones que tocan también a los periodistas que están en proceso de formación en las universidades. Nos contaba hace un momento Max Obregón que hay 12.500 estudiantes de comunicación, una parte de ellos, una parte importante de ellos que van a la especialidad del periodismo. Estamos también con el doctor César Mejía, y él escribió un libro, el 2011, La cultura popular limeña y la prensa chicha. ¿Cómo observa usted, doctor Mejía, el desarrollo del periodismo en los últimos años? Usted ha estado siguiendo este proceso. ¿Qué hallazgos podría usted detectar o definir para el periodismo peruano? Buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Digamos que la evolución del periodismo contemporáneo ha dependido bastante de los avances tecnológicos. Definitivamente se ha hablado anteriormente del periodismo 2.0, 3.0, y mientras pasen los años vamos a seguir subiendo las versiones incesantemente. Lo importante de la práctica periodística, sobre todo en las últimas décadas, ha estado marcado por la ética y la deontología. Podemos avanzar en el tema de los soportes, de los formatos, pero si el contenido no mejora cuantitativa o cualitativamente, digamos que no se va a ver un progreso real. Y los lectores cada día son prosumidores, son más conscientes de los contenidos que reciben, no son tan pasivos y sancionan a los medios que incumplen precisamente al traer una información poco importante. La idea es brindar una información que sea útil y que esté acorde con las necesidades del bien común. Ángel, esta necesidad de parte de los medios de acercarse a la población o a las audiencias en función de sus necesidades, a la par también nos obliga a pensar que es indispensable insistir en el periodismo de investigación. ¿Cuáles son los desafíos actuales del periodismo de investigación en el Perú? Las tecnologías han permitido que los medios de comunicación en general y los periodistas en particular ahora puedan reportar en vivo e indirecto, en el instante mismo en que se está desarrollando la noticia o el hecho. Transmiten o entrevistan personas inmediatamente. Pero llega un momento en que todos los medios tienen la misma información, tienen los mismos contenidos, y entonces el público no tiene mucha opción por elegir alguno en particular. O agarra su teléfono, o abre su computadora, o prende la televisión, y van a encontrar una simultaneidad de contenidos. ¿Cómo se puede romper esta suerte de concertación de contenidos? Con información propia, con información profunda, con información con contexto, explicación, y con información que los demás nos tienen. Y para conseguir ese tipo de información, y para distinguir al periodista y distinguir a los medios de comunicación de esta suerte de unanimidad informativa, está la investigación periodística. La investigación periodística revela, escarba, saca a la luz lo que no está cubierto por el resto de los medios de comunicación. Y por lo general, ese tipo de información tiene un alto contenido de interés público. Y el interés público es el derecho que tienen los ciudadanos a conocer aquella información que de una u otra manera los va a influir. ¿Me entiendes? Esa es
digamos, las ventajas que un periodista puede conseguir aplicando las técnicas de la investigación periodística. Pero siempre hay gente interesada en que no se conozcan estos hechos, en todo caso de fondo. Precisamente digamos. Por eso, este es un momento muy especial para la libertad de prensa, de libertad de expresión y de pensamiento, porque antes los periodistas, yo tengo ya 30 años de carrera, al comenzar, cuando un periodista no le querían publicar una información en un canal de televisión, una radio o un periódico, no tenía mayor opción que o silenciarse o renunciar. Ahora, el periodista que sabe que la información es de interés público tiene la oportunidad de publicar su trabajo, su investigación, su contenido en plataformas digitales o en las redes sociales. Entonces tiene la oportunidad que antes no existía de ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Doctor Mejía, esta necesidad de profundidad en el periodismo, ¿cómo engarza, cómo empata con el interés del público por lo inmediato? ¿Hay ahí un asunto que resolver, cree usted? Aquí el tema es la diversificación. Han surgido una serie de temáticas dentro del periodismo, financiero, medioambiental, tecnológico, multideportivo, etc. A partir de esa realidad, el reto que tiene el periodista ahora es precisamente encontrar ese punto de balance entre lo que es precisamente el interés público y a la vez ingresar en la agenda mediática nuevas temáticas. Creo que es fundamental en ese sentido, como repito, diversificar las temáticas, porque ¿qué vemos en la mayoría de los medios tradicionales? Básicamente policiales y espectáculos. Creo que las audiencias se merecen una mayor oferta de temáticas que pueden obviamente serles útil, y esto va precisamente de la mano con el background y el bagaje cultural de los periodistas. Me parece que sin una formación humanística y científica vamos a seguir condenados a trabajar las mismas temáticas. La idea es, como menciono, y la tendencia global es diversificar, con información de calidad, no cualquier cosa. Ángel, has citado 3 iniciativas de periodismo de investigación, IDL Reporteros, Convoca y Ojo Público. ¿Cuál es el futuro del periodismo de investigación en el Perú? ¿Cómo lo ves tú? El futuro del periodista es desarrollar habilidades en el manejo de todas estas tecnologías, pero sin olvidar los fundamentos básicos del periodismo, que son, entre otros, la búsqueda de la verdad, el equilibrio, la objetividad, la profundidad y, sobre todo, la lealtad con el ciudadano. La agenda de un periodista no es algo que lo hace de manera personal o en función de sus intereses económicos, comerciales, políticos, filosóficos. No, la agenda periodística, si un reportero quiere conseguir información de calidad y por lo tanto influencia sobre su público objetivo, tiene que mejorar su calidad informativa. Y una de las maneras de hacerlo es mediante el desarrollo de las técnicas de investigación periodística. Y ahora con las tecnologías, por supuesto que lo puede aplicar. Hacer investigación periodística no es bajarse la información de internet, hacer una interpretación y lanzarla. No, hacer investigación periodística, hacer periodismo de calidad es salir a la calle, hablar con la gente, entrevistar a las personas, documentar, romper secretos, sacar a la luz información que distintos intereses no quieren que se informe, etc. Y creo que el futuro del periodismo consiste precisamente, y un poco tomando la palabra al profesor, demanda al periodista que también sea alguien que permanentemente se informe, se eduque y esté al día con las tendencias que hay en nuestra sociedad. Y una exigencia básica, y lo digo también porque enseño en algunas universidades, ¿no?, es que los estudiantes, yo les digo que tienen que aprender 3 cosas muy importantes antes de comenzar a escribir una sola línea. Tienen que aprender a leer y a leer. La lectura es básica. Si los periodistas que tenemos la responsabilidad de manejar la información no leemos, ¿qué le estamos dando a los lectores? ¿Qué le podríamos dar? ¿O qué le podríamos dar a los que lectores? sí. ¿No? Claro Esa que es sí. la idea. Ángel, tenemos un contacto vía Skype con Janine Warner. Janine Warner es especialista en medios digitales. Ya no sé si estamos en línea en este momento. Janine. Feliz Día de Periodista. Soy Janine Warner. Hoy en Colombia, en el Festival de Gabo, pero vivo en California, donde trabajo como consultora
y manejo un proyecto que se llama Sembra Media para periodistas emprendedores. Ahí en Perú he visto muy buenas periodistas y estoy muy impresionada con la calidad de sus diarios, tanto como sus canales de televisión. Espero que todos los periodistas van súper bien y creo que lo más importante hoy en día es comunicar periodismo de todas las maneras que podemos. Ahora podemos leer historias por los móviles, por televisión, por internet, y hay muchos más medios incluso, no solamente los tradicionales, sino unos nuevos como Ojo Público y Sin Etiquetes ahí en Perú. Así que un buen día para todos mis amigos periodistas y para todos los lectores y todos los que ven las noticias todos los días. Un saludo desde Colombia. Bien, gracias Yanin por ese saludo. Día de Periodista, 1 de octubre, Día del Periodista en el Perú, por lo menos. Doctor Mejía, el periodismo ciudadano, ¿es en esencia periodismo? ¿Cómo lo define desde la academia? ¿Cómo definen este proceso? Cuando hablamos de periodismo ciudadano, entra en colación un tema muy importante que es la capacidad del periodista de carrera profesional de procesar nuevas fuentes. No solamente las bibliográficas o las hemerográficas, sino también las digitales, seleccionarlas de forma rigurosa para no caer en el plagio. Hemos sido testigos de muchos casos de plagio, no solamente en lo referido a tesis, sino también en crónicas y reportajes, ¿no? Copias literales. Volviendo a la pregunta que me planteas, aquí lo importante es la capacidad del periodista profesional de carrera de poder seleccionar convenientemente sus fuentes. Eso es fundamental, incluso para el periodismo de investigación. El proceso de seleccionar, evaluar con rigurosidad, con ética las fuentes, es fundamental, son las bases de toda investigación, de toda pesquisa periodística. Si tenemos mal la fuente, si basamos todo una construcción, un constructo periodístico en base de mentiras o filtraciones sin sustento, estamos perdidos, perdemos nuestra reputación, la del medio. Como dijera el filósofo Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Nosotros como periodistas, y sobre todo para remarcar lo que vamos a celebrar el día de mañana, tenemos el deber fundamental de hablar con propiedad, con la verdad. Muy bien, doctor Mejía. Ángel, estamos llegando al final del programa. Quisiera pedirte que te dirijas a los periodistas del Perú y un saludo por esta fecha especial. Un saludo a todos los colegas que incluso el mismo día de la celebración van a trabajar, como a todos les corresponde, y les propongo desafiarnos a nosotros mismos, mejorando nuestra calidad periodística, leyendo, informándonos, pero sobre todo acercándonos a la gente, porque la fuente humana es la principal fuente de un periodista. Gracias, Ángel. Doctor Mejía. A todos los colegas dedicados a esta labor tan sacrificada, tan demandante, tan exigente, seguiremos laborando este fin de semana, todos los días del año, siempre con el sagrado deber de informar a las audiencias con la verdad. Eso es quizá la base fundamental de nuestra carrera y de nuestra vida como profesionales. Bien, antes de despedirme quería mencionar una mención que hace el periodista Juan Gargurevich precisamente en su libro sobre historia del periodismo, que junto o casi en las mismas fechas que aparece el Diario de Lima de Bausati Mesa, aparece también el Mercurio Peruano, un grupo de intelectuales, criollos e hispanos que hicieron del Perú su prédica y dejaron sentado las bases de lo que es nuestra identidad nacional. 1 de octubre, Día del Periodista en el Perú. Un abrazo para todos los colegas que hacen periodismo, muchas veces en condiciones difíciles, pero siempre pensando en que nuestra responsabilidad está con las audiencias y con el ciudadano y siempre del lado de la verdad. Agradecemos a Ángel Páez por esta visita, el doctor Mejía también, muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Los invitamos a continuar revisando información minuto a minuto en el portal de la agencia andina, www.andina.com.pe. Estuvo con ustedes César Chaman, gracias por su compañía.